a todos, soy Eduardo y el día de hoy vamos a ver el número atómico, la masa atómica y los isótopos. En el video de modelos atómicos vimos que en el exterior del átomo se encuentran los electrones, que son los que tienen carga negativa, y en el núcleo del átomo se encuentran los protones con carga positiva y los neutrones con carga neutra. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que hay en el núcleo, los protones y los neutrones. En un átomo, el número atómico viene dado por el número de protones. Por ejemplo, si un átomo tiene 10 protones, su número atómico será 10. Si un átomo tiene un protón, su número atómico será 1. El número de protones o el número atómico determina que un elemento sea ese elemento. Por ejemplo, el carbono tiene 6 protones. Si le quitamos un protón, ya no es carbono, ya es boro. Si a ese carbono le agregamos un protón más, entonces ya no es carbono, ya es nitrógeno. Entonces, cuando hablamos del número atómico de un elemento, ese número atómico es invariable. Todos los átomos de oxígeno siempre tienen el mismo número de protones, los átomos de uranio siempre tienen el mismo número de protones, y cambiar el número de protones implica que sea otro elemento. Por otro lado, cuando hablamos de la masa atómica, esa masa atómica va a estar definida por las dos partículas con masa que tiene el átomo, el protón y el neutrón. Entonces, la masa atómica es la suma de la masa de protones más la masa de neutrones. Por ejemplo, en el elemento helio, el helio tiene 2 protones y tiene 2 neutrones. Por lo tanto, su número atómico es 2 y su masa atómica es 4. A diferencia de los protones, el número de neutrones sí puede variar para un elemento. Por ejemplo, podemos tener carbono con 6 neutrones y carbono con 8 neutrones. Cuando tenemos dos variantes de un mismo elemento, es decir, tienen el mismo número de protones, pero tienen un número diferente de neutrones, decimos que estos son isótopos. En nuestro ejemplo del carbono con 6 protones y con 8 neutrones, tenemos el carbono 12 y el carbono 14, que es lo que utilizan para estimar la edad de los huesos o de ciertas piezas de alfarería que encuentran en zonas arqueológicas. Entonces, el carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones, el carbono 14 tiene 6 protones y 8 neutrones. Los dos son carbono, los dos tienen 6 protones, pero son isótopos. Cuando ustedes usan una tabla periódica, lo que encuentran es algo así. El símbolo químico del elemento, su nombre y dos cantidades a su izquierda, generalmente están a la izquierda. La cantidad de arriba va a ser la masa atómica y la cantidad de abajo, el número de abajo, es el número atómico. Si en algún momento en el examen les dejan usar una tabla periódica y ustedes no saben cuál es cuál, el número atómico siempre va a ser un número entero. La masa atómica puede venir con decimales. Pero si yo les dije que la masa atómica está dada por el número de neutrones, estos decimales no significa que tiene 0.008 neutrones. Lo que hacen es un promedio de la masa atómica de todos los isótopos. Por ejemplo, el hidrógeno, tenemos 3 isótopos. El hidrógeno 1, que tiene un protón y 0 neutrones. El hidrógeno 2, que tiene un protón y un neutrón, por eso su masa atómica es 2. Y el hidrógeno 3, que tiene un protón y 2 neutrones, por eso su masa atómica es 3. Si se fijan, todos tienen un protón, por eso son hidrógeno, pero tienen diferente número de neutrones. Y la abundancia de cada uno de estos isótopos es diferente. Por ejemplo, la mayor parte del hidrógeno en el mundo y en el universo es hidrógeno 1, al cual también se le llama protio. Le sigue el hidrógeno 2, que también se llama deuterio, y finalmente el hidrógeno 3, en menor abundancia, que se le llama tritio. Si ustedes han investigado sobre las bombas atómicas, se dice que utilizaban agua pesada, que en realidad es agua, con un isótopo de hidrógeno que es diferente al hidrógeno 1, por eso esa agua pesa un poco más que el agua normal. Y como la mayor parte del hidrógeno en el universo es hidrógeno 1, entonces es el que más influye en el promedio de la masa atómica. Es como cuando ustedes les dicen en la escuela este examen vale el 50% y los otros 9 exámenes valen el otro 50%, entonces ese examen tiene un mayor peso sobre su calificación que los demás. Vamos a hacer un pequeño ejercicio nada más para que entiendan perfectamente cómo funciona el promedio de la masa atómica. Supongamos que es lo mismo, su examen A en la materia vale 60%, su examen B vale 30% y el examen C vale 10%. Ustedes sacan 9 en el primer examen, 6 en el segundo examen y 5 en el tercero. Entonces ustedes están muy angustiados porque tienen un 6 y un 5,
pero los exámenes no valen lo mismo. Lo que se hace es un promedio ponderado. ¿Qué es un promedio ponderado? Simplemente es multiplicar la calificación por la fracción que vale de la calificación total. Entonces es 9 por 0.6, tienen que expresarlo en fracciones, no en porcentaje, si no pues después hacen un factor de conversión, 6 por 0.3 y 5 por 0.1. Entonces al final obtienen que va a ser 5.4 más 1.8 más 0.5, su promedio final sería 7.7. Entonces su promedio final se acerca más o se parece más al 9 que al 6 o al 5, porque este examen A tenía un mayor peso en la calificación. Es lo mismo que vamos a hacer para calcular la masa atómica promedio de los átomos. En nuestro ejemplo con el carbono tenemos el isótopo de carbono 12, cuya abundancia es 98.93%, y el isótopo de carbono 14, cuya abundancia es 1.07%. Entonces supongamos que les piden calcular la masa atómica promedio. Lo único que hacemos es multiplicar 12, porque es la masa del isótopo de carbono 12, por su abundancia en fracción, más 14 por su abundancia en fracción. Hacemos la multiplicación y esta sería la masa atómica promedio del carbono, que sería más o menos una parecida a la que encuentran en las tablas periódicas. También depende de sus datos de abundancia y eso, pero para fines prácticos de un ejercicio se calcularía de esta forma. Antes de que se me olvide, quiero mencionarles que muchas veces la masa atómica y el número atómico les asignan unas letras. Generalmente el número atómico lo representan con la letra Z y la masa atómica con la letra A. Entonces, si en el examen, ya sea en sus ejercicios o para entrar a la universidad o el de la materia, les ponen cuál es el número Z de un elemento, el número Z se refiere al número atómico, es decir, el número de protones. Cuando les piden calcule A, se refieren a la masa atómica, para que no se confundan en esta clase de notación. Entonces, ya que vimos todo esto, aquí viene una pregunta típica de un examen. Les dan dos isótopos o más de algún elemento, en este caso son dos isótopos de cloro, el cloro 35 y el cloro 37. Les dan su abundancia en la naturaleza. En el caso del cloro 35 es 75.77% y el cloro 37 es 24.23%. Y las preguntas que les hacen es: ¿cuántos protones y cuántos neutrones tiene cada uno de los isótopos? ¿Y cuál es la masa atómica promedio del cloro? Entonces, si quieren, pueden ir por papel y lápiz. Aquí los espero. Vamos a darles un momentito. Piensen cómo lo resolverían ustedes. Resuélvanlo y ahorita volvemos con la respuesta. Si hicieron el ejercicio, comparen sus respuestas, y si no, ahorita les vamos a decir cómo lo resolvimos. Cuando nos piden el número de protones de los isótopos, si ambos son cloro, pues entonces el número de protones es el mismo. Recordemos que dijimos que el número de protones no cambia. Entonces, el número de protones del cloro es 17. En ambos isótopos, el número de protones, o Z, va a ser 17. Para el número de neutrones, lo que tenemos que hacer es restar a la masa atómica de cada isótopo el número de protones para saber cuántos neutrones hay. Entonces, 35 menos 17 es 18. El isótopo de cloro 35 tiene 18 neutrones y en el caso del cloro 37 son 20 neutrones. En el caso de la masa atómica promedio, recordemos que es un promedio ponderado. Entonces es multiplicar la masa atómica de ese isótopo por su fracción, que es 35. Si su fracción era 75.73%, entonces es por 0.7573 más 37 por 0.2423. Hacemos esas operaciones, son multiplicaciones, y luego la suma. Entonces nos da que la masa atómica del cloro es 35.47. Hasta ahora creo que no les he mencionado la unidad de esto, pero son unidades de masa atómica. Entonces, esta es una pregunta clásica de este tema. Sacar cuántos protones tiene, cuántos neutrones tiene, y un cálculo de masa atómica ponderada. Lo que también nos podrían incluir en el examen es que a veces les preguntan el número de electrones. Si se fijan, yo a lo largo de todo el video jamás les hablé de los electrones. Los electrones no tienen nada que ver. Bueno, al menos no para el cálculo, no intervienen en el número atómico, ni en la masa atómica, ni en los isótopos. En este caso los electrones no entran en este juego de la masa,
porque a pesar de que sí tiene una masa muy pequeñita, es despreciable. O sea, no importa si tienes 10 electrones o 20 electrones, la verdad es que no pesa tanto, nunca van a pesar tanto como un protón. Y si quieren el dato, pues simplemente en un átomo que está en estado neutro, el número de electrones siempre va a ser igual al número de protones. Por ejemplo, nuestro amigo cloro 35, si está en un estado neutro, tendría 17 protones, 18 neutrones y 17 electrones. Pero no es lo mismo cuando hablamos de iones. Por ejemplo, si tenemos el ion cloruro 35, entonces esta tablita se queda igual, el mismo número de protones, de neutrones, masa atómica, y como es un ion cloruro con carga -1, recordemos que los electrones tienen carga negativa, entonces si tiene -1, significa que tiene un electrón más. Entonces el número de electrones sería 18, pero esto lo vamos a ver en otro video más detalladamente cuando calculemos números de oxidación, valencia y todos esos asuntos que tienen que ver con los electrones. Para este tema, quédense con protones, neutrones y masa atómica. Ese fue el video de hoy, espero que les haya sido de utilidad. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus compañeros y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.